Hoy voy a comentarles un poco sobre las técnicas que manejamos en medicina nuclear, específicamente para explorar el riñón. Aunque bueno, en medicina nuclear manejamos técnicas para explorar casi todo el organismo, solamente que de forma individual, no en un solo scan todo, ¿verdad? De forma individual podemos explorar diferentes órganos y sistemas. Y bueno, a manera de repaso para los estudiantes, la medicina nuclear es una especialidad de diagnóstico por imagen que va a utilizar átomos radiactivos, los cuales vamos a unir a un fármaco que ya tenemos el metabolismo conocido, con la finalidad de que llegue a un órgano o sistema y podamos valorar la función, su metabolismo o alguna otra lesión que tenga. Las técnicas de medicina nuclear se han utilizado generalmente para obtener información funcional, no precisamente de estructura. Para estructura pues tenemos muy bien la TAC, la resonancia, esos nos dan una muy buena definición. En medicina nuclear utilizamos técnicas funcionales. En el caso de los riñones, la técnica se llama gammagrafía renal o centellografía renal, y esta nos va a proporcionar información funcional y cuantificación de la función. Esto es a través del flujo plasmático renal efectivo y del filtrado glomerular. Aunque la imagen de gammagrafía renal nos da una imagen como esta, donde podemos ver definitivamente los riñones, no podemos ser muy precisos en cuanto a su estructura. En medicina nuclear, la exploración del riñón empezó desde 1952, utilizando el primer fármaco que se utilizó en la medicina nuclear, que fue el yodo 131, marcado con diferentes fármacos como el Yopax, pero solamente se hacía un recuento de la actividad radioactiva en orina. Después, en el 56, se utilizó Diodras. Ya se podían obtener unas gráficas tipo renograma, sin embargo no era una imagen gamagráfica porque todavía no se descubría la gamma cámara. Ya hasta 1968 seguíamos con el yodo 131, nada más se modificaron los diferentes fármacos que se unían al isótopo. Ya para entonces podíamos hacer un renograma y se vio la utilidad de agregarle furosemida. Ya para 1964 se descubrió el tecnesio, que es el fármaco que ahora utilizamos principalmente para marcar los diferentes fármacos. Ya se pudo utilizar la gammagrafía renal, y porque también por esas épocas ya se había instalado y ya se había construido el primer gamágrafo gracias a Ángel. Para 1970 se descubre el DTPA, que es un fármaco que sirve para medir la tasa de filtración glomerular. Entonces se empezó a unir con el tecnesio y se empezaron a hacer gammagrafías renales, donde ya podíamos obtener la imagen gamagráfica y las tasas de filtración glomerular. En 1971 se utilizó el yodo 131 marcado con Ipurán para medir el flujo plasmático renal efectivo, y era muy bueno. Sin embargo, el yodo 131 es un isótopo de alta energía que tiene una vida media mayor, entonces teníamos que utilizar menos dosis, y como el yodo 131 no es compatible con la gamma cámara, tenemos una imagen muy pobre, mal definida. Entonces se hacía lo que se podía, pero no era muy preciso. Entonces pues ya no se utilizó más el yodo, entonces se decidió mejor marcar con el tecnesio, porque el tecnesio sí tiene un fotopico de 140 kiloelectronvolts, que es muy compatible con la gamma cámara, lo cual hace que tengamos mejores imágenes. Y para 1974 se descubrió el DMSA, que se utiliza se marcó con el tecnesio para gammagrafía de corteza renal, y para 1983 se descubrió el MAC3 para el flujo plasmático renal efectivo. Y bueno, pues ahora ya tenemos los más utilizados y disponibles, pues son DTPA, MAC3, DMSA, y podemos hacer gammagrama renal con diurético
Y también podemos hacer otro tipo de gamograma que se llama con prueba de Kaptopril para valorar a los pacientes con hipertensión de origen renovascular. Y bueno, la presentación de los fármacos es así. Así vienen los fármacos, DTPA, MAC3, DMCA, todos vienen marcados de forma diferente, y esto los vamos a unir al isótopo, que es, en este caso es el telmesio. En sí, el gamograma renal es una técnica pues relativamente muy sencilla e inocua, nada invasiva. Vamos a administrar material radiactivo por vía intravenosa, ya sea la diferente presentación, sea unido al DTPA, a MAC3 o al DMCA de acuerdo a la patología de nuestro paciente. Se coloca al paciente acostado y se va a tomar una imagen. Estos son los colimadores, los detectores que detectan, valga la redundancia, la radiación que emite el paciente. Entonces, utilizamos el detector posterior porque los reacciones están en posición posterior. Bueno, lo colocamos así y el paciente, y nos va a generar una imagen durante 45 minutos, que es una imagen dinámica. ¿Qué quiere decir? Que son imágenes secuenciales que no se pueden interrumpir en ningún momento, porque si no, si se interrumpen, el estudio ya no puede ser valorado. ¿Por qué? Porque obtenemos parámetros cuantitativos que se hacen mediante fórmulas y algoritmos que hace el equipo de cómputo. El gamograma renal va a involucrar tres fases: la fase arterial, la fase parenquimatosa y la fase excretora. Y bueno, pues aquí tenemos los fármacos disponibles para valorar la función renal, que son el DTPA, con el cual vamos a poder valorar la filtración glomerular, el MAC3 de secreción tubular, que vamos a poder valorar el flujo plasmático renal efectivo, y el DMCA para ver una imagen cortica. Estos tipos de fármacos tienen características muy específicas, y de ahí para lo que nos van a servir, ¿sí? El DTPA general, que significa, es una abreviatura la que utilizamos, pero realmente significa ácido de dimetil tetraaminopentacético, pero lo abreviamos DTPA para hacer más sencillo el asunto. Y bueno, su fracción de extracción es aproximadamente del 20%, por eso en pacientes con insuficiencia renal preferimos utilizar MAC3. El MAC3 se elimina por secreción tubular, y si hay un daño en los túbulos disminuye la eliminación del radiofármaco, incluso cuando el flujo plasmático renal puede ser normal. En cambio, el DMCA es más específico para ver la imagen cortical, ya que se retiene la corteza, lo cual nos permite valorar cómo está su estado funcional. Y se retiene, y a partir de las 2 horas ya puede disminuir su actividad. En general, el gamograma renal se utiliza para valorar la función, ya sea individual o total, para valorar patología obstructiva urinaria, en el trasplante renal, para valorar la perfusión del injerto, para ver si no tiene complicaciones agudas o crónicas, en la insuficiencia renal aguda o crónica, en casos de pielonefritis, para valorar la hipertensión de origen renovascular y cualquier anomalía de la perfusión. La preparación del paciente realmente es muy sencilla. Lo más importante para nosotros es, primero, que el paciente esté hidratado. Si no está hidratado adecuadamente el paciente, puede haber falsos positivos o falsos negativos. Entonces es importante asegurarnos de esa hidratación. ¿Y cómo nos podemos asegurar? Al paciente le decimos que traiga el agua, lo sentamos ahí y ahí nos aseguramos que se hidrate, ¿sí? Y que tome la cantidad suficiente, que es de 300 a 500 mililitros en el caso de los adultos. En caso de niños puede ser vía intravenosa 10 a 15 mililitros por kilogramo durante 30 minutos. Y ya que están hidratados, con una vía canalizada, una vía intravenosa, ya posteriormente les decimos que vayan a orinar y empezamos el estudio. En el caso de los niños, hemos agregado a estas indicaciones, que es el ayuno y el desvelo,
no porque realmente el estudio lo requiera, sino solamente para evitar una sedación al paciente. Hemos visto en los niños que, bueno, pues cuando los tienen en ayuno y desvelados, llegan al servicio, los hidratamos, les damos de comer y después se quedan dormidos, entonces cooperan más para el estudio, porque es un estudio dinámico y el paciente no se debe de mover, entonces coopera. Bueno, más bien las mamás los duermen, entonces es más fácil y así evitamos una sedación. Bueno, si el caso lo permite, si de plano no lo permite el niño por unas patologías específicas, bueno, pues ya se recurre a solicitar la sedación, la previa valoración preanestésica y todo lo que esto conlleva. Sin embargo, es muy importante pues explicarle a los pacientes cómo es la técnica, que es importante que se tomen el agua, que es importante que pasen a orinar, que sigan las indicaciones, porque ha pasado que luego dicen, no, me aguanto, no tengo ganas de ir o no me anda. Y entonces ya cuando está el estudio iniciando quién ir al baño ya no lo podemos detener, porque si lo detenemos, como les digo, toda la información se pierde y hay que volver a repetir el estudio. Y el estudio no se puede repetir en ese momento, tienen que pasar al menos 24 a 48 horas para que se elimine la actividad que ya se administró. Entonces es importante hacerle hincapié eso a los pacientes. Y en el caso de adultos mayores, preguntarles si tienen incontinencia urinaria, porque si tienen incontinencia urinaria, pues entonces es necesario que se les coloque un pañal, por si se hacen del baño, pues bueno, no haya alguna contaminación y no tengamos que parar el estudio. Bueno, en el caso de los niños pequeños, pues ellos traen pañal. Ahora, vamos a hablar del gammagrama renal con DTPA. Con este fármaco podemos valorar la función renal individual, la filtración glomerular, la excreción tubular, evaluamos la apariencia de la corteza, probables defectos de captación que pudieran sugerir tanto hidronefrosis como a lo mejor en la perfusión algún tumor. Podemos valorar el trasplante renal, las alteraciones de la posición, si tiene algún defecto el paciente, por ejemplo un riñón en herradura o una posición ectópica del riñón, lo podemos ver. ¿Por qué? Porque el fármaco es específico y se va a dirigir únicamente a los riñones, y donde estén los riñones ahí se va a concentrar, entonces lo vamos a poder ver. En este caso, bueno, aquí podemos visualizar muy bien definidos los riñones. Es un paciente aparentemente sin ninguna alteración. Ahora, como les comentaba, había tres fases. En la primera fase, que es la fase arterial o de perfusión, vemos cómo el material radiactivo, una vez administrado intravenosa y en el momento en que se están tomando las imágenes, pasa a la circulación y llega a los riñones. Así es un esquema como podríamos representarlo, y en la realidad así se ven. Tomamos imágenes cada 2 segundos durante 1 minuto para valorar esta fase y vemos cómo al principio no se ven los riñones, cómo se empiezan a ver paulatinamente hasta que concentran, y podemos ver su silueta. Todavía no lo podemos ver bien definido porque son imágenes de pocos segundos y todavía no se concentran bien. Sin embargo, podemos ver la silueta y podemos verlos bien definidos. Aquí podemos decir que son unos riñones que tienen una buena perfusión. En la fase 2, que es la fase parenquimatosa, ya es cómo se distribuye por toda la corteza. Aquí ya podemos ver una imagen más nítida, porque ya vemos cómo está concentrada en toda la corteza, ¿sí? Vemos cómo poco a poco se va aumentando la intensidad del color. Esto es porque se está concentrando más y está llegando a su grado máximo de concentración. Y ya en la última parte, en la fase 3, ya es la fase excretora. Un riñón normal tiene que concentrar, distribuirse y eliminar. Y aquí ya vemos cómo va saliendo del riñón. Vean que de estar muy concentrado va disminuyendo la concentración y empezamos a ver la vejiga, que quiere decir que ya está eliminado. Y al final del estudio, unos riñones normales, pues ya no tendríamos que ver los riñones, pero sí tendríamos que ver la actividad en vejiga urinaria, que quiere decir que ya se eliminó. Esto es una representación cualitativa, que en modo de presentación del estudio así se ve la fase perfusoria, la fase
la que sigue, la segunda fase y la tercera fase. Nosotros lo tenemos que ver en toda su extensión, no podemos ver en pedacitos, tenemos que verlo completo para poder valorar cómo va concentrándose y cómo va eliminándose el radiofármaco, para ver si en alguna de estas fases hay alguna alteración. Esto también nos genera información cuantitativa. En este caso, vemos una curva de actividad-tiempo y vemos parámetros cuantitativos. Este es MAC3. Vemos un pico de concentración y después vamos a ver cómo paulatinamente tiene que ir disminuyendo porque se va eliminando hasta que termina de eliminarse. Y aquí podemos ver cómo nos dan los parámetros individuales: riñón izquierdo, riñón derecho, cuál es si es DTPA, filtrado glomerular, si es MAC3, el flujo plasmático renal efectivo, en mililitros por minuto y el porcentaje equivalente y la suma total. Este es un estudio normal, así es como debe de verse. Aquí tenemos otro ejemplo, cómo vemos la perfusión, ¿qué les llama la atención? Solamente se ve un riñón, el riñón izquierdo, y no se alcanza a ver el riñón derecho, que nuestro método no quiere decir que no lo tenga, quiere decir, nosotros tenemos que interrogar al paciente si ha sido sometido a alguna cirugía cuando vemos este tipo de imágenes. Ya que lo descartamos, podemos inferir entonces que el riñón está ahí, pero no funciona. No concentra el material, lo vemos. Si no concentra es porque no funciona. Entonces, el que sí podemos ver, pues bueno, es el izquierdo. Vemos que concentra bien, como habíamos visto en el otro estudio normal. Concentra, aumenta la concentración y luego va disminuyendo la concentración del riñón y va aumentando la de la vejiga, hasta que en la última fase pues solo tenemos la vejiga y ya no vemos el riñón. Esto es porque pues ya eliminó. Y al otro le dimos oportunidad todas esas fases para que se viera y no se vio. Entonces quiere decir que de plano pues no funciona. También pues observa nos genera las curvas de actividad-tiempo y datos de flujo plasmático renal efectivo, y como podemos ver también las imágenes anteriores nos confirman que efectivamente el riñón concentra y empieza a eliminar, y este riñón está funcionando adecuadamente. Y acá nos marca la imagen, esta curvita de aquí del otro riñón, sí está, pero no funciona. ¿Sí? Aquí tenemos otra imagen también de la perfusión. Hay veces que la perfusión tarda, sin embargo en las últimas imágenes, si es que está bien perfundido, tiene que verse, como aquí tardó un poco en verse la perfusión de los riñones, pero en la última imagen se ve, ¿sí? Aquí podemos ver también los dos riñones bien, concentran bien, y aquí se ve que van eliminando. Sin embargo, al final aquí vemos pequeñas concentraciones a nivel de la pelvis renal. Entonces quiere decir que no está eliminando del todo, y esto lo corroboramos en las curvas. Aquí se observa la curva concentra y debe de bajar y no baja, permanece, no termina de eliminar adecuadamente. Y esto puede ser que sea una ectasia renal y puede tener o no repercusión funcional, y depende de la evolución y el tiempo de evolución del paciente. Para poder valorar si existe una patología obstructiva o no, pues a este gammagrama renal le agregamos diurético. Este nos permite diferenciar si existe la dilatación con o sin obstrucción, mediante los cambios inducidos por la administración del diurético. Para este protocolo existen diferentes fases en las que les podemos administrar el diurético. En la fase F-15 significa 15 minutos antes de que empiece el gammagrama renal. F0 significa al momento de administrar el material radioactivo, en ese mismo momento se administra el diurético. O la fase F+20, que significa después de iniciar el estudio, a los 20 minutos se administra el diurético. Existen estos tres protocolos, sin embargo no existe alguna evidencia científica que demuestre que uno es más eficiente que el otro. Sin embargo, sí se ha visto cuáles son más prácticos que otros.
aquí utilizo el de F0 porque podemos valorar con mayor tiempo la eficacia del diurético porque lo ocupo desde minutos cero. Igual es importante la hidratación, 10 mililitros por kilogramo. La dosis que ponemos de furosemide es de 1 miligramo por kilogramo, máximo 40 miligramos. Y bueno, pues es importante saber si tiene el paciente o no obstrucción, porque bueno, pues el médico tratante va a necesitar saber para ver qué tipo de medidas tiene que hacer, corrección de la obstrucción, sí, porque bueno, esto puede ocasionar infecciones recurrentes y finalmente pérdida de la función renal. Una respuesta normal del diurético tiene que ser así: concentra, cuando se hace el estímulo, en este caso si fue al minuto 15, se ve la curva y baja. En un patrón obstructivo, aunque le hayamos puesto el diurético en el minuto que sea, la curva siempre va a concentrar, pero nunca va a bajar, va a ser plana y se va a extender así por el tiempo que dura el estudio. ¿Sí? Cuando hay dilatación, como el que ya vimos, quedó poquita imagen, poquito radiofármaco en la pelvis renal, pero no hay obstrucción, puede ser que tarde un poco más en bajar la curva, sin embargo termina bajando, no permanece recta como esta. ¿Sí? ¿Cuál es el caso? Pues de los pacientes con hidronefrosis renal. Este es un riñón hidronefrótico. Como ven, está aumentado de tamaño y no se ve como las demás imágenes, que concentra muy bien, tarda en concentrar. ¿Por qué? Porque el líquido que tiene dentro no permite la correcta distribución del radiofármaco, entonces tarda. ¿Sí? Sin embargo, como les dije al final, tendría que ver la vejiga y no veo la vejiga, sigo viendo todo el riñón que concentra el material radioactivo. Y esto lo podemos evidenciar en las curvas. Bien, tiene un patrón típico de obstrucción. Y bueno, aquí otra vez en forma general, cómo se ve una curva normal, cómo se ve una curva con patrón obstructivo. ¿Sí? Otro tipo de fármaco que manejamos en el estudio de gamografía renal es el de MSA. Este fármaco tiene la característica que se incorpora a las células del túbulo contorneado proximal desde los vasos peritubulares y permite ser localizado en el córtex. Hasta un 90% se liga a las proteínas plasmáticas y una pequeña fracción es filtrada. Realmente la reabsorción es prácticamente nula, lo que permite que se concentre y podamos valorar la estructura de la corteza. Es el estándar de oro para el diagnóstico de pacientes con cicatrices renales. Y esto es óptimo a los 4 y 6 meses posteriores a una episodio de infección del tracto urinario. Se administra vía intravenosa una dosis de 1.85 megabecquereles por kilogramo y se adquieren imágenes estáticas a las 2 o 4 horas después de la inyección. Generalmente se utiliza para valorar malformaciones congénitas, ectopias renales, pielonefritis aguda, lesiones ocupantes de espacio, como pueden ser algún tumor o pseudotumor o alguna lesión, quistes o abscesos. Esta es una imagen de los riñones, donde se toman imágenes en posteriores, donde podemos ver la distribución del radiofármaco de forma homogénea. Y esta es otra donde podemos ver, normalmente debe de verse así, cuando vemos zonas hipocaptantes en puntos como si fueran unas mordidas, este paciente tiene cicatrices renales. Cuando lo vemos de forma difusa, no muy focalizados como este, es porque tiene pielonefritis. Entonces es importante que el médico tenga un buen diagnóstico para que le dé un tratamiento oportuno. Y bueno, estos métodos son reproducibles, pueden darle un seguimiento al paciente, el médico puede darle el tratamiento y puede posteriormente solicitar otro gammagrama para ver la evolución de su paciente y ver cómo esta pielonefritis ha mejorado o ha remitido. Otro estudio que tenemos es el gammagrama renal por inhibición de la ECA.
Generalmente se utiliza en pacientes con riesgo moderado o alto de hipertensión renovascular, o pacientes con hipertensión resistente al tratamiento, o pacientes que tienen hipertensión y que ha aparecido antes de los 30 años. En estos pacientes hay que interrumpir diuréticos para evitar deshidratación, interrumpir los inhibidores de la ECA, 2 a 3 días si es captopril, o 5 a 7 días si es enalapril o lisinopril. ¿Qué hacemos? Existen dos protocolos, el de un día y el de días diferentes. En el de un día tomamos un gamagrama basal con dosis bajas de 1 milicurie. Aquí podemos utilizar tanto DTPA como MAC3. Se va a triturar y se va a disolver en agua captopril, 25 a 50 miligramos, y se lo vamos a dar al paciente. Se va a esperar 1 hora que haga efecto y se va a tomar otra imagen de gamagrama renal post-IECA con una dosis de 5 milicuries. Esto es lo que se hacía antes tradicionalmente. Sin embargo, ahora se invirtieron los papeles. Primero se hace el post-IECA y si sale alterado, se hace el basal. Si sale alterado, se realiza, si no, ya no, porque se infiere que el post-IECA es el que da la pauta para saber si puede tener una patología de origen renovascular. Si está alterado, pues es positivo, ya no necesitamos hacer el basal. ¿Sí? Entonces se excluye. Antes se hacía así, ahora se prefiere hacer esto. Aunque hay quienes quieren tener los dos como evidencia para compararlos. Y bueno, también nos va a generar curvas y vamos a ver patrones. El número 0 es cómo concentraría de forma normal. En el gamagrama basal debería de verse normal. Si en el gamagrama post-IECA sale una curva nivel 2 o nivel 3 que tiene al parecer un patrón obstructivo, es que tienen alto riesgo de una hipertensión de origen renovascular. Si salen los dos normales como el nivel 0, entonces se puede inferir que se descarta esa probabilidad que sea de origen renovascular. Se deberá buscar otras causas de la hipertensión. Este es un estudio donde se tomó el basal, que podemos ver cómo concentran ambos riñones, tienen un pico de concentración y se eliminan, y en el post-IECA cómo se ve alterado, un tipo de patrón 3 o 4, nunca eliminan. Aquí sí hicieron los dos. Entonces este estudio sería positivo de alto riesgo para patología de origen renovascular. Y bueno, por último, también podemos valorar con el gamagrama un trasplante renal. Podemos valorar las complicaciones agudas, como es el rechazo agudo, la necrosis tubular y problemas vasculares o de obstrucción. Y aquí sí se requiere generalmente realizar un estudio basal 1 o 2 días posteriores al trasplante, y después, si es que el paciente presenta alguna complicación, volver a realizar otro gamagrama y compararlos para ver qué alteraciones ha sufrido. Este es el único que hemos hecho en el hospital. Este es un paciente trasplantado, y aquí vemos cómo se perfunde. Este es el riñón y aquí se ve la vejiga. Concentra y perfunde. Tarda un poquito en eliminar. Al final del estudio todavía tiene un poco de concentración, pero el riñón en el trasplante está bien perfundido. Y bueno, pues ¿dónde hacemos estos estudios? Pues los hacemos aquí en nuestra sala de gamografía. Este es nuestro equipo, es una gamacámara modelo ICAM Siemens de 2 cabezales con 2 detectores. Aquí se acuesta el paciente no se tiene que desprender de su ropa, nada más si lo cobijamos porque hace frío. Y bueno, aquí está la radiofarmacia, donde realizamos el marcaje de los diferentes fármacos de acuerdo a la patología que necesitamos estudiar. Esta es la presentación de los fármacos. Se van a unir al tecnesio, que es el que obtenemos con el generador, y ya se va a obtener el producto para ser administrado vía intravenosa y poder hacer el estudio. Y bueno, pues a manera de conclusión podemos decir que la gamografía renal dinámica nos va a proporcionar información sobre la función del riñón, tanto de forma individual como global. Si le ponemos diurético, vamos a obtener una prueba segura y ampliamente disponible, que además de valorar la función nos va a permitir
valorar si existe o no un patrón obstructivo. En el caso de la mamografía de trasplante, se ha incluido de forma rutinaria en diversos servicios de medicina nuclear que tienen área de trasplante, y se ha recomendado porque ofrece o podría ofrecer información útil para el manejo de estos pacientes. Y bueno, pues en medicina nuclear no tenemos guías nacionales, nos basamos en las guías europeas de la Sociedad Europea de Medicina Nuclear. Y bueno, pues así está en nuestro catálogo de servicios de medicina nuclear. Se los marqué en colores. Están de forma específica para valorar filtrado glomerular, para valorar secreción tubular, para valorar la corteza con DMSA, con prueba con captopril o con prueba de fluorescencia.